Que vengan ustedes a este ciclo de conferencias y decirles que vamos a preparar para este año otra serie de conferencias, algunas que les interesan. Tengo ya fichado a Leandro para hacer una conferencia también en historia económica y en otras muchas cosas, de modo que, pues como decimos aquí, esta es una casa peculiar, pero es una casa abierta a todos. Entonces, hoy cerramos el ciclo con don Gabriel Tortella. Tienen ustedes la suerte de escuchar, ahora que no me oye él, pues una de las personas más brillantes en su campo, sin duda. Yo no sé si le parecerá mal, pero yo diría que es el padre de la historia económica moderna, ¿no?, en este país. La historia económica es distinta. Que Gabriel viene de Estados Unidos y tiene una escuela, etc., ¿no? Por tanto, ustedes son muy afortunados de escucharle, y para el Ateneo es un privilegio tenerle aquí. Muchas gracias. Gracias, Paco. Bueno, no hay nada mejor que te presente un amigo al que quieres mucho tiempo, y creo que en cierto modo soy correspondido. Bueno, hoy es la última charla. Ya hablamos pues, de la revolución socialdemócrata. Y nos habíamos fijado como objetivo hablar de la revolución socialdemócrata, que es, yo creo, la verdadera revolución proletaria del siglo XX. Como sabéis, en mi opinión, las revoluciones comunistas no son proletarias, aunque a mucha gente le sorprende esta afirmación. Y después había quedado en que había un pequeño comentario hipotético sobre cómo encaja la historia de España en este esquema que yo he pergeñado. Y entonces hablaremos de eso, y luego pues haré una rápida síntesis de todo el curso y como lo que me parece a mí son las principales consecuencias. Y a ver si no me pongo demasiado pesado y podemos reservar unos minutos para un poco de diálogo, porque en alguna ocasión pues alguien se me ha quejado de que no hayamos tenido diálogo, y yo reconozco que en parte es culpa mía porque se me olvidó, porque yo me gusta mucho cuando voy a una conferencia a hacerle preguntas al conferenciante, o la conferenciante, y cuando yo hablo, pues me gusta que la gente me pregunte o objete o me pida, no haya visto claro alguna de las cosas que he dicho. No me parece nada más bonita. Bueno, entonces, rápidamente, la revolución socialdemócrata, yo creo que una de las cosas que uno de los trazos del esquema que preside este curso y que preside mi pensamiento sobre el tema es que ha habido dos grandes revoluciones, que son la primera revolución, que sería la revolución burguesa, que tuvo lugar realmente, concentradamente e internacionalmente, digamos, entre 1775 y 1824-25. Este medio siglo en que tuvo lugar las dos revoluciones más gordas, que son la americana y la francesa, pero que realmente ambas arrastraron, o fueron un poco la punta de lanza de una oleada revolucionaria, tanto en América como en Europa. Entonces, yo creo que esta revolución, a pesar de que había sido precedida por la revolución madre, que es la inglesa, y hablamos de ella también, y luego pues el fenómeno de la revolución holandesa, que es una especie de ensayo general de lo que iba a venir después, pero que no tuve tiempo de hablar de ella. Si
si tienen alguna pregunta sobre ella, pues trataré de contestar. Bueno, entonces la segunda revolución, la segunda gran revolución, a mi modo de ver, es la revolución socialdemócrata o proletaria. Le llamo proletaria porque también es una palabra un poco grandilocuente o impresionante, pero creo que es así porque, claro, uno de los sustentos de este esquema mío es que hay tres clases sociales, hablando así en términos muy generales, que corresponden a los tres factores de producción, los tres grandes factores de producción: tierra, capital y trabajo. Entonces, hay la aristocracia, que es la que es dueña de la tierra, el proletariado, como se le quiera llamar, que es, o lo que tiene es su capacidad de trabajo y trabajo esencialmente manual, y entre medias está la burguesía, que son propietarios del capital. Es el capital lo que ellos poseen, tanto capital humano como capital físico, fábricas, lo que quieran. Esto es una cosa muy general, por otra parte muy trillada, no tiene nada de nuevo, pero creo que sí corresponde un poco a esto. Es decir, la revolución burguesa es que la burguesía se rebela, quiere gobernar y quiere hacerse con el poder, y se rebela violentamente contra la monarquía y el predominio de la nobleza. Pero después, en el siglo XX, son los proletarios los que se rebelan. Lo que pasa es que la revolución proletaria, a pesar de que la palabra proletario tenga un aspecto así muy, muy dramático y tremebundo, sin embargo, es una revolución esencialmente incruenta. Porque lo que ocurre es que durante el siglo XIX habíamos visto... No, oye, no, que no molesta. Nada, que no esta parte. Durante el siglo XIX y sobre todo comenzando en el siglo XX, desde la segunda mitad del siglo XIX, estas curvas son, y además ya las hemos visto y comentado, son la expectativa, la esperanza de vida, y que, como ven, a partir de más o menos 1850 empieza a crecer enormemente, que la esperanza de vida a mí me parece que es uno de los indicadores más fiables y más simples del nivel de vida. Y claro, la verdad es que a mediados del siglo XIX ocurre esa discontinuidad que lo cambia todo. Entonces, esto incluye el hecho de que los proletarios ya dejen de ser tan proletarios como antes, es decir, que comen mejor, que tienen un nivel de vida, que el poder adquisitivo de su salario mejora, y entonces también sus niveles de educación mejoran, su capacidad de organización mejora. De modo que a principios del siglo XX nos encontramos en los países adelantados con un proletariado educado y capaz también de participar en el gobierno, y entonces esa es la historia de la revolución socialdemócrata o la revolución proletaria. Y es que es decir, es de lo que vamos a hablar aquí ahora. Esta revolución proletaria hubiera tenido lugar en cualquier caso, pero lo que la precipitó fue la Primera Guerra Mundial. Es una cosa curiosa también pensar que después de sobre todo un siglo, pero sobre todo un medio siglo de progreso, de mejora del nivel de vida, de integración internacional, de la economía internacional y todo esto, cuando todo el mundo pensaba que esto iba a producir pues una era de paz y de progreso, pues nos encontramos que desembocamos en la Primera Guerra Mundial. Sobre los orígenes de la Primera Guerra Mundial se ha discutido muchísimo. La extrema izquierda
Lenin en particular tenía la impresión de que era una guerra imperialista y que eso iba a acabar ya con el capitalismo y ya, su análisis era muy defectuoso y se equivocó completamente. Pero mucha gente ha creído que tenía razón. En realidad la cosa es bastante más simple. Yo creo que el origen de la Primera Guerra Mundial, como afirmaron muchos, reside en el deseo de Alemania de vencer una cuarta guerra después de haber vencido a Dinamarca, a Austria y a Francia, y que la victoria de la guerra franco-prusiana, o franco-alemana, pues fue el momento en que Alemania se unificó. Y entonces Alemania sí, tiene una brillantísima ejecutoria económica en la segunda mitad del siglo XIX y aspira a convertirse en la potencia número 1 en vez de la 2, como era, porque en aquel momento era Inglaterra la gran potencia mundial y europea. Entonces es muy claro que la Primera Guerra Mundial será una guerra, si se quiere, de castas militares, pero no es una guerra realmente entre imperios y motivado por causas económicas, porque la verdad es que los imperios económicos pues luego han seguido coexistiendo y no pasa nada, no han tenido que guerrear otra vez. La Segunda Guerra Mundial tampoco fue una guerra por razones económicas, una guerra un poco, bueno, Alemania volvió a tener la culpa. Desde entonces Alemania afortunadamente ha cambiado mucho, pero lo que quiero decir con esto es que no es una guerra imperialista la Primera Guerra Mundial, sino una guerra entre grandes potencias, sobre todo porque Alemania quería ganar la Cuarta Guerra y ser tener una hegemonía europea o mundial. Esto es muy claro, porque, entre otras cosas, porque Alemania en realidad no tenía ninguna razón para meterse en ese lío, porque el problema era un problema balcánico que había tenido ya, las guerras balcánicas, había habido varias guerras balcánicas antes y se habían contenido en el territorio. Y en aquel momento, pues esto hubiera podido dar lugar el asesinato del heredero de la corona imperial austriaca, que ocurrió en Sarajevo, como es bien conocido, pues podría haber dado lugar o a unas represalias o lo que fuera, o a una guerra local otra vez, pero no tenía por qué. Si no hubiera sido porque Alemania animó a Austria, y hay una cantidad enorme de datos que prueban que era Alemania realmente la que tuvo la iniciativa para que ellos se convirtieran en una guerra europea, pues vamos, me parece que es un análisis innegable. Pero el caso es, con todo esto, claro, Lenin creía que era una guerra imperialista y tal y cual, él creía que la guerra iba a provocar una revolución de los proletarios contra las potencias capitalistas o los imperios. Pero se equivocó completamente. Es decir, lo que ocurrió es que los partidos socialistas en cada país apoyaron el país, y entonces los socialistas alemanes es muy famoso que aprobaron los presupuestos de guerra que presentó el gobierno alemán en el momento de empezar la guerra. Pero lo mismo hicieron los socialistas franceses, los laboristas ingleses, etc. Los partidos de izquierda apoyaron a su nación en lugar de armar la revolución que Lenin creía que se iba a producir y que estuvo todo el tiempo pensando que se iba a producir y que nunca le acabó de salir. Pero sin embargo,
esta guerra tuvo mucha importancia porque precisamente porque los partidos socialistas apoyaron a los gobiernos, los partidos socialistas se convirtieron en parte de la coalición gubernamental en cada país, a un lado y al otro de la trinchera, tanto en Alemania y Austria, digamos, como en Francia o en Inglaterra. Y es en este momento en donde precisamente por los dos lados entran los socialistas en el poder de un modo u otro, o teniendo ministros, como ocurrió en Francia y en Inglaterra, o simplemente siendo tenidos muy en cuenta, como ocurrió en Alemania. Y esto, claro, también una de las cosas que ocurrió es que precisamente porque los partidos socialistas entraron en el núcleo de poder, pues se empezó a aceptar parte de sus reclamaciones, de su programa, y una parte muy fundamental era el sufragio universal. Durante todo el siglo XIX, los países parlamentarios liberales tienen un sistema electoral que de hecho excluye a las capas pobres, porque es un sistema censitario en que se concede el voto a los que pagan impuestos, un mínimo nivel de impuestos, si no, pues no. Entonces, claro, ¿qué quiere eso decir? Que los burgueses y los aristócratas pues pagaban impuestos, pero votaban. Y en cambio, los proletarios pues, no lo hacían. Entonces, sobre todo los partidos socialistas, que ya no son revolucionarios, porque creen que si se instaura la democracia en sus países, ellos van a entrar en el Parlamento y van a poder influir y poder llevar a cabo un programa, sobre todo asistencial, protegiendo a los trabajadores, pues con seguros de enfermedad, seguros de vejez, seguros de paro, etcétera, etcétera, y acceso fácil o gratuito a la educación, programas sociales que luego efectivamente se impusieron. Y entonces eso ocurre, es decir, durante la guerra se van haciendo concesiones a los partidos socialistas por los propios partidos y también por parte de los gobiernos para ganarse la adhesión y el entusiasmo de los obreros y los trabajadores. Entonces, todo esto hace que cuando se termina la guerra, el panorama político en Europa es muy distinto del que había antes de la guerra. Entonces, es mucho más democrático. Nos encontramos que en Alemania, que tenía un sistema electoral muy complicado, era más complicado, como siempre, los alemanes siempre hacen las cosas muy complicadas, era un sistema muy complicado, pero era, como digo, no era exactamente tampoco censitario. Pero en fin, el caso es que se proclamó cuando el Kaiser todavía en una de sus últimas medidas fue el comprometerse a aceptar el sistema electoral con sufragio universal. El Kaiser, al perderse la guerra, Alemania abdicó y desapareció, pero esa medida se tomó inmediatamente y fue un gobierno provisional socialista con Ebert, está por ahí. No, aquí no. No. Ahí lo tengo. Aquí. Friedrich Ebert. Quinto. Fue el presidente y entonces inmediatamente hubo una elección con sufragio universal de ambos sexos. Además, los alemanes fueron radicales en esto y ganaron los socialistas, no por mayoría absoluta, pero ganaron. Y la verdad es que durante todo este periodo los socialistas son el principal partido. Socialistas y cristianodemócratas
son el principal partido en los principales partidos en los años 20. Y entonces, efectivamente, se lleva a cabo los alemanes pasan rápidamente a ser la vanguardia de esta revolución. Alemania, por otra parte, hay que recordar que tenía el primer embrión de sistema de protección obrera. Bismarck, hacia 1870, pues decidió que para que los socialistas no le dieran demasiada lata, que iba a empezar a hacer un sistema de protección, un pequeño seguro de desempleo y seguros de vejez y tal. Y de modo que siempre se dice que Bismarck fue el primer estadista que emprendió el camino de esta revolución socialdemócrata de Estado asistencial. Bueno, pues entonces, durante los años 20, Alemania se lanza por ese camino, crea un ministerio de trabajo, amplía mucho el seguro de desempleo, amplía mucho el seguro, las pensiones, los seguros de enfermedad, la educación elemental y secundaria gratuitas, programas también de construcción de viviendas, etc. Entonces, aumenta tremendamente. El efecto de esto es, naturalmente, que el gasto social aumente muy considerablemente dentro del presupuesto, del gasto presupuestario. Y esto es una cosa que se cuantifica facilísimamente y Alemania realmente toma la iniciativa. Pero lo mismo ocurre en casi todos los otros países europeos. Más rápidamente, menos, pero en Inglaterra pues ocurre algo bastante parecido. En Inglaterra ocurre además que al cabo de muy poco tiempo el Partido Liberal no desaparece, pero es reemplazado por el Partido Laborista y entonces son el juego de los laboristas y los conservadores los que determinan, pero se sigue un camino bastante parecido en Inglaterra al que se sigue en Alemania. Había un seguro de desempleo, pero se amplía mucho el seguro de desempleo. Hay programas de construcción de viviendas baratas, etc. La situación, como digo, es parecida. Hay un problema, en Inglaterra hay un problema muy complicado que divierte mucho a los economistas, que es el problema del patrón oro, pero yo creo que no vamos a entrar aquí. Hay un sistema monetario, pero es el problema monetario, el problema del patrón oro inglés, que restaura el patrón oro al mismo precio de antes de la guerra, cuando los precios en Inglaterra habían subido. Esto causa una cantidad de problemas, pero uno de los problemas graves es que no pueden gastar tanto como quisieran porque tienen este problema de déficit de balanza comercial, porque tienen su moneda sobrevaluada, porque han sobrevaluado la moneda para mantener el mismo valor de la libra que tenían en la guerra. Pero en fin, eso es un caso que se puede decir especial de Inglaterra y de los países que tenían el patrón de la libra, como Suecia, por ejemplo. Francia, más astuta, cuando implantó el patrón oro, lo implantó devaluando el franco. Y entonces no tuvo ese problema. Es decir, y Francia es otro de los países importantes. Francia fue un poco a remolque, igual que Estados Unidos. La revolución esta fue mucho más lenta en Francia y no se impuso hasta los años 30. Lo mismo que pasó en Estados Unidos por razones diferentes. En Francia lo que ocurría es que, a pesar de ser un país muy desarrollado, sin embargo, la agricultura tenía un peso más considerable que en Inglaterra, por ejemplo, o que en Alemania. Entonces, eso debilitaba un poco al Partido Socialista.
El Partido Socialista francés lo que fue es extraordinariamente sectario, dogmático, y además apareció inmediatamente un partido comunista, como ocurrió en muchos países, pero en Francia más, después de la Revolución Rusa. Y entonces, curiosamente, estos partidos de izquierda eran tan dogmáticos, tan de izquierda, que se oponían a las reformas socialistas, digamos, a las reformas, al reformismo. Estimaban, por ejemplo, y realmente se oponían al seguro de paro, porque decían que el seguro de paro era una, pues, que aburguesaba a los trabajadores y ese tipo de cosas, y realmente fue una lucha muy curiosa entre los socialistas y los comunistas en Francia por eso. Otra cosa curiosa que ocurrió en Francia, vale la pena mencionarlo, es que al ganar la guerra se reanexionó Alsacia y Lorena, que se los había quitado Alemania en 1971 con la guerra franco-prusiana. Pero resultaba que como Alemania tenía un sistema mucho más avanzado de protección, asistencial, pues se encontraba con la cosa incómoda de que Alsacia y Lorena tenían un sistema mucho mejor para los trabajadores que los franceses de toda la vida. Y eso también planteó una serie de problemas. En fin, a pesar de todo, es decir, Francia nunca alcanzó los niveles de proporción de gasto asistencial como el de Alemania o como el de Inglaterra, pero en fin, sobre todo el momento en que en Francia se impone la revolución, digamos, socialdemócrata, es a mediados de los años 30 con Léon Blum, el gobierno de Léon Blum, el segundo, y en los famosos acuerdos de Matignon, y sobre todo lo que los franceses, la frase que se hizo famosa fue congé payé, es decir, las vacaciones pagadas. Eso fue, no fue quizá lo más importante, pero simbolizó un poco los acuerdos de Matignon, que efectivamente pusieron al día el sistema asistencial francés. Otro país que tiene su interés en ese sentido es Suecia, porque en Suecia también ocurrió algo parecido a lo que ocurrió en Inglaterra en muchos aspectos. Suecia no había combatido en la guerra, pero se había empobrecido, había habido grandes tensiones durante la guerra por las dificultades económicas y comerciales, y hubo una huelga general y hubo gran oposición, gran problema entre los partidos agrarios suecos y los el Partido Socialista. Y entonces, por fin se impuso el sufragio universal, pero Suecia no empezó con su fama. El Partido Socialista sueco tardó realmente mucho, hasta la Segunda Guerra Mundial, en imponer este famoso paquete de medidas asistenciales, porque había un partido conservador agrario muy importante que le frenaba y Suecia quería subrayar yo que no fue tan temprano cuando Suecia y el Partido Socialista Sueco impuso este programa. Bueno, estos cuatro países son quizá los más importantes cuantitativamente, etcétera, pero en fin, esto ocurrió en Europa a distintos ritmos, pero en casi todos los países. Esta revolución, esta innovación, el inicio del estado de bienestar, pues se generalizó entonces, aunque también hay que decir que es en muchos casos después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, cuando se generaliza totalmente. Es decir, los 30 años gloriosos o de Golden Age de después de la Segunda Guerra Mundial es cuando se impone totalmente
en fin, lo que conocemos hoy como el estado de bienestar. En Estados Unidos la historia es relativamente distinta, porque Estados Unidos, como es bastante distinto de Europa en muchos aspectos, muy adelantado, pero donde el socialismo no tiene ninguna implantación, tiene una implantación pequeñísima. Tiene un partido socialista que nunca ha hecho nada, no tiene importancia. Estados Unidos tiene dos partidos tradicionalmente, el democrático y el republicano. El democrático más parecido, digamos, a una idea socialista, pero muy poco. Y el republicano, pues, mucho más conservador. Aunque, por el tamaño del país y por su sistema político, los partidos americanos son muy elásticos y varían mucho de unas zonas a otras. Y hay momentos en que los republicanos son más de izquierdas, diríamos, que los demócratas en ciertos casos. Por ejemplo, pues en el sur de los Estados Unidos, los demócratas tradicionalmente han sido mucho más conservadores que los republicanos. Pero, en fin, de todas maneras, lo que quiero decir con esto es que los problemas del socialismo no se planteaban en absoluto. Además, en Estados Unidos, realmente, después de la guerra y con el triunfo de la Revolución Rusa, pues ocurrió este fenómeno del Red Scare, es decir, el miedo a los rojos, que dio lugar a incidentes muy terribles, muy desagradables. Es decir, todo lo que sonara a socialismo en Estados Unidos producía un rechazo. Y luego hay también otra cosa muy típica norteamericana, es the American Dream, el sueño americano, que se resume en creer que Estados Unidos es un país excepcional, con unos niveles de vida mucho más altos, con el capitalismo y el sistema, la economía de mercado con muy pocas restricciones, y que esto es la mejor fórmula, y que es decir, el sueño americano es un poco que toda persona que esté dispuesta a trabajar, que tenga un mínimo de capacidad y tal y cual, puede llegar a ser presidente de los Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una sociedad muy móvil, muy poco estratificada, etc. Bueno, por todo esto, se puede decir que en los años 20, además, encima, durante los años 20 Estados Unidos tuvo una gran mejora en el nivel de vida. Eso ocurrió en Europa, pero mucho menos. En Estados Unidos, realmente los happy 20s es una cosa proverbial. Entonces, realmente parecía que cualquier tipo de reforma de ese tipo estaba fuera de lugar, que en Estados Unidos no hacía falta. Con la Gran Depresión, que además fue mucho más fuerte en Estados Unidos que casi, diría, en el resto del mundo, pues la situación cambió. Entonces, en Estados Unidos, esta revolución, que nunca tiene el carácter que tiene en Europa, pero sin embargo se identifica con el New Deal, el programa. He puesto New Deal, quizá no porque es tan conocido que no me aparece, pero en fin, y es que sí he puesto el nombre La Red Scare. Puesto Glass-Steagall. Bueno, eso sí. No, quiero decir que no he puesto el nombre del presidente Roosevelt, que es un poco el que personifica todo esto. Claro, en Estados Unidos, la verdad es que la política norteamericana, la política antidepresión americana, a mí me ha parecido siempre bastante disparatada. Era una política que lo que trataba era de subir los precios y de disminuir la oferta, cosa que a mí, como economista, me parece una aberración. Pero era como que ellos creían que la depresión se debía a que por los precios se habían bajado, pues entonces lo que había que hacer es pagar a los agricultores para que no sembraran sus campos, para que hubiera, crear escaseces para que subieran los precios. A mí eso sí me parece una política bastante loca. Y luego también, pues,
subir los salarios también para lo mismo, para que subieran los precios. Yo creo que con esto lo que consiguieron es que el nivel de paro en Estados Unidos fuera bastante considerable durante todos los años 30. Pero, en fin, sí es verdad que se impusieron una cantidad de reformas. Y una de ellas, precisamente, no es la más importante, pero está la Glass-Steagall Act, que es una reforma bancaria ortodoxa, que estuvo bastante bien y que, sobre todo, en los efectos, impuso el seguro de depósitos. Y el seguro de depósitos realmente sí resolvió muchas cosas en Estados Unidos, que había tenido uno de los factores de la depresión americana fue que el sistema bancario, que era muy libre, se vino abajo. Y como una especie de castillo de naipes fueron cayendo unos tras otros. Y entonces el seguro de depósitos reforzó la confianza en los bancos. Y entonces se detuvo la crisis bancaria. Luego, aparte de eso, como decía, no es tan radical la reforma de Estados Unidos como lo es como fue en Europa. Pero, sin embargo, sí es cierto que se creó un seguro de desempleo considerable. Y después es muy importante el que sí se decidió aumentar el gasto público y emprender un programa de obras públicas muy considerable. Una ley federal de emergencia que mejoró muchísimo la red de autopistas, la red de los embalses, etc. Y siempre Roosevelt, que había criticado el déficit de Hoover, siempre tuvo presupuesto en desequilibrio. En cuanto a los países más importantes. Después, en el resto, en Europa Oriental y sobre todo, las cosas fueron mucho más caóticas. Los países, curiosamente, esta guerra imperialista acabó con 4 imperios: el turco, el ruso, el alemán y el austriaco. Y esto creó un caos impresionante, sobre todo en la Europa oriental. Entonces aparecieron nuevos países que fueron muy optimistas durante un periodo, pero luego se dieron cuenta de que económicamente habían creado una serie de barreras que resultaba que separaba a las industrias de los mercados que abastecían las industrias. Eso creaba, en fin, una depresión muchísimo mayor que lo que ocurrió en la Europa occidental. Y todo fue más complicado, y el triunfo del socialismo de esta revolución asistencialista apenas ocurrió en la Europa oriental. Bueno, me gustaría hacer quizá un comentario más acerca de la situación en la Europa, en el mundo realmente, de los años 20 y 30, el periodo de entreguerras. Les voy a dar un poco mi impresión de por qué hubo una depresión tan fuerte, la Gran Depresión que marcó los años 30 y que fue tan fatal que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Realmente, en este periodo, los años 20, mientras está teniendo lugar esta revolución, que nadie se da cuenta de que está teniendo lugar, porque la gente está pensando en la revolución rusa y es la obsesión del comunismo
y de la Revolución Rusa lo que le parece a la gente que está teniendo lugar. En cambio, no se dan cuenta de que las economías y las sociedades europeas están cambiando radicalmente a causa del triunfo del sufragio universal. Pero es así. Pero el problema de que no se den cuenta, no solo no se dan cuenta los ciudadanos, es que no lo entienden tampoco ni los políticos ni los economistas. Los políticos quieren, es decir, el público se acuerda de la Belle Époque, el periodo anterior a la guerra, y quieren volver rápidamente. Les parece que ¿por qué no vamos a volver con lo bien que estábamos en 1914? Entonces, hay una palabra, normalcy, que se utiliza mucho en Estados Unidos para ridiculizar un poco esta actitud. Normalcy, es decir, es una palabra que no es correcta en inglés, es normality, se diría. Pero el presidente Harding, que era presidente justo en los años 20, dijo que había que volver a la normalcy. Entonces, siempre los historiadores hablan un poco de broma de este deseo infantil casi de volver a aquel mundo maravilloso, pero al que no se podía volver. No se podía volver precisamente por lo que hemos visto, porque hay unos cambios fundamentales. Y en la política y en la economía también hay unos cambios fundamentales que están todos relacionados. Y entonces, los políticos sí quieren volver y entonces intentan aplicar es decir, volver sin darse cuenta de que todo ha cambiado. De que, por ejemplo, es muy difícil volver a la economía pasada cuando tenemos unos gastos presupuestarios muchísimo mayores de los que había antes y no se pueden suprimir esos gastos. Y entonces, pues, los economistas y políticos lo que hacen es lo que hizo Churchill en el 25. Volvamos a la libra de 1914 porque eso es el camino a la Belle Époque. Y lo que ocurrió es que aumentó tremendamente el desempleo. Y esto de no darse cuenta del cambio fue una de las grandes causas de la tremenda depresión de este periodo. Los economistas no sabían qué hacer. Su reacción inmediata era aumentar los tipos de interés, que contribuía precisamente a que continuara la depresión. Para ellos les parecía que era la fórmula tradicional. Y algunas buenas cabezas se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, pero muy pocas. Por ejemplo, Edward Bernstein, que yo no sé si lo teníamos por aquí, pero bueno, sí ha salido alguna vez. Edward Bernstein era un socialista, discípulo de Engels, que dijo que los trabajadores vivían mucho mejor y que no hacía falta una revolución violenta. Entonces, en los años 20, poco antes de morir, Bernstein dijo: yo tenía razón, les está haciendo lo que yo decía. Pero bueno, quizá la cabeza más clara en este sentido fue la de John Maynard Keynes. John Maynard Keynes se hizo muy famoso porque asistió al Tratado de París, que todo el mundo le llama de Versalles, pero fue el Tratado de París, que tuvo una serie de subtratados, uno de los cuales era el de Versalles para Alemania, pero el de Sèvres me parece que era para Turquía. Y así, hubo en una serie de localidades cercanas a París se fueron haciendo los tratados con los países que habían perdido la guerra. Bueno, entonces, él asistió y tiene una frase que me gustaría leer porque realmente se le ve la claridad de ideas que tenía. Escribió, movido por una engañosa demencia y un desconsiderado egoísmo, el pueblo alemán destruyó los fundamentos sobre los que vivíamos y construíamos. Pero los representantes de los pueblos francés y británico están a punto de completar la ruina que Alemania empezó,
por medio de una paz que, si se lleva a efecto, atacará aún más, en lugar de reparar, la organización compleja y delicada, ya debilitada y destrozada por la guerra, que los pueblos de Europa necesitan para trabajar y vivir. Es decir, predijo exactamente lo que ocurrió. Porque, efectivamente, era muy difícil evitarlo. Keynes era un hombre muy inteligente y muy clarividente. Pero claro, era muy difícil evitar que los franceses y los ingleses, que habían sufrido tremendamente en la guerra, no quisieran vengarse de Alemania, pero pensaran que Alemania tenía que pagar por lo que había hecho. Eso es una reacción bastante normal. Y además estaba apoyada por el pueblo, es decir, porque en las elecciones de posguerra triunfaban las tesis estas. Es decir, los políticos que prometían que Alemania pagaría eran los que salían elegidos. Entonces fue una situación complicada. Pero el caso es que se fijaron unas reparaciones para Alemania sobre todo, para los otros también, pero como eran mucho menos importantes, pues eran menos. Pero para Alemania se fijaron unas reparaciones muy fuertes que Alemania realmente no podía pagar. ¿Por qué no podía pagar? Pues básicamente porque a pesar de que no había sido invadida, es decir, Alemania al final perdió la guerra porque la economía le dejó de funcionar. Uno pensaría también, ¿por qué perdió Alemania la guerra? Que acababa de vencer en Rusia, acababa de quitarse de en medio el frente occidental, el frente oriental de Rusia, y como esperaban, pudieron concentrar todas sus fuerzas sobre el frente occidental, y sin embargo se encontraron con que no podían, que los franceses resistían y resistían y resistían, y llegó un momento en que los alemanes no pudieron continuar el esfuerzo de atacar, y entonces poco a poco los franceses, con los británicos y los norteamericanos que habían entrado en la guerra, los arrollaron para atrás, y entonces pidieron el armisticio. Pero claro, no fueron invadidos, y entonces realmente Alemania no padeció desde ese punto de vista la guerra. Entonces, pero su economía estaba muy destrozada. Entonces, realmente tenía muchas dificultades para generar los excedentes de balanza de pagos que le dieran el dinero para luego pagarles a los franceses y los ingleses. Y luego, además, resultaba que los franceses y los ingleses y todos los países subieron los aranceles para no tener déficit. Entonces, claro, Alemania no podía materialmente pagar. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que los franceses cometieron un error muy grave, que fue el que invadieron Alemania, invadieron el Ruhr, acompañados por los belgas, para cobrarse de las minas del Ruhr el dinero que se les debía. Entonces, bueno, eso causó no solucionó el problema, pero causó también una situación muy grave en Alemania, que causó la famosa inflación alemana de las cifras inimaginables, etc. Y causó un tremendo resentimiento en Alemania que a la larga le dio el poder a Hitler y ocurrió lo que ocurrió. Afortunadamente, los norteamericanos aprendieron, y en después de la Segunda Guerra Mundial, en lugar de exigir reparaciones, hicieron préstamos a largo plazo y regalos, el Plan Marshall. O sea que, en el fondo, también podemos pensar que la humanidad no es tan bestia como a veces parece. Bueno, yo creo que con esto pues les he dado una visión un poco apresurada de esta situación, de la situación en qué consistió esta revolución proletaria o socialdemócrata, que hay que tener en cuenta, y repito, después de la Segunda Guerra Mundial se extendió mucho más, y hay que tener en cuenta que este periodo,
los años siguientes, los 30 años que siguieron del 45, digamos, al 75, fueron los años probablemente de mayor prosperidad que se registra en la historia del mundo. De modo que la fórmula fue un gran éxito. Bueno, yo les voy a recomendar una cosa que yo he escrito. Si no se la recomiendo yo. No. ¿Dónde estoy? No, yo no quito para allá. No se lo quería recomendar. ¿Ah? A ver ahora. La flechita hacia abajo. Ahora. Bueno. Eso. Esto es un artículo que escribí, que yo le llamo mi manifiesto socialdemócrata, en un libro en homenaje a Carlos Rodríguez Brown, que nunca me ha felicitado por este artículo. Lo cual, felicitación con la que nunca conté. Pero, en fin, resume un poco, o estoy resumiendo un poco lo que yo digo ahí. La frase de socialista, fuerte liberal, es una frase de Prieto. Y en cierto modo, pues creo que, aunque es un poco críptica la frase, pues sí corresponde a una realidad. Es decir, yo me considero algo así, como socialista a fuerte liberal. Bueno, otra cosa de la que, considerando que he terminado el ciclo tal como lo había concebido, les voy a hacer unos comentarios sobre cómo encaja la historia de España en esto. Y encaja de la manera siguiente. En realidad, la historia de España comprime todo esto en el siglo XX. La historia de España es bastante única. Es un país europeo, país mediterráneo, etc. Pero realmente yo creo que nunca nos hemos parado a considerar la tremenda catástrofe que fue el siglo XVII español. Es decir, el siglo XVII fue un siglo de crisis, pero desde luego para Inglaterra, que fue el momento de la guerra civil y todo esto, sin embargo, fue un periodo de progreso económico, de crecimiento económico. Y eso, sobre todo para Inglaterra, pero también para el otro gran país del norte, en ese momento, los Países Bajos. En el área mediterránea, en el sur de Europa, el siglo XVII es un siglo de crisis y de depresión. Pero en el caso español es mucho mayor. Quizá precisamente porque era el imperio donde nunca se ponía el sol, era el país más poderoso, etc. Sin embargo, el siglo XVII tuvo una clara crisis económica, crisis demográfica y crisis política. Hubo de todo. El país de donde venía la plata americana, se le acabó la plata, creó un sistema de vellón que fue un desastre absoluto. Monetariamente, el siglo XVII para España fue totalmente anormal, con espigas de inflación y de repente caída de los precios tremendo. Fue que la economía quedó arruinada completamente. Además, perdió Portugal, perdió los Países Bajos y estuvo a punto de perder Cataluña. Y todo esto, claro, tomaba un coste tremendo. Es decir, para España, yo creo que en general no se aprecia hasta qué punto fue el siglo XVII mucho peor que para otros países, a pesar de que no fue un regalo para ninguno.
Hay un libro magnífico sobre esto de Parker, Geoffrey Parker, historiador británico que ha trabajado mucho sobre España, que empezó trabajando sobre la guerra de Flandes. Y este es un tomo enorme sobre el siglo XVII y sobre la catástrofe del siglo XVII en todo el mundo. Pero leyendo ese libro nos damos cuenta que efectivamente en España fue especialmente grave. Y España es uno de los países que Parker conoce muy bien. Es decir, a partir de ese momento España pasó de ser la gran potencia a ser pues, un país secundario que además pues, fue perdiendo guerras y fue desmembrándose. En el siglo XVIII hubo una pequeña recuperación, sobre todo en Cataluña. Es decir, Cataluña, después de perder la guerra, como pasa muchas veces, perder guerras es bueno económicamente. Y fue la única región de España que creció, muy beneficiada por las reformas de Felipe V, a quien en Cataluña odian, pero le deben mucho. Los historiadores catalanes, estos nacionalistas, tienen unas dificultades tremendas para aclararse, porque claro, no pues se puede explicar cómo es que la política de Felipe V le hizo tanto bien a Cataluña, en todo. Entre otras cosas, porque le dio acceso a los mercados americanos. En fin, pero en fin, tampoco el siglo XVIII fue un siglo de pequeña recuperación para España. El siglo XIX tampoco fue un siglo de crecimiento. Ustedes tendrán, según nos ha comunicado el profesor Cabrillo, a Leandro Prados, que me honro decir que es un discípulo mío, es discípulo de bastante otra gente también, pero sí. Es uno de los, como dicen en economía, uno de los number crunchers, o sea, uno de los amasadores de cifras más brillante que tenemos en España. Pero yo no estoy de acuerdo con sus estimaciones sobre el siglo XIX. En el siglo XIX España no creció como él afirma en distintos artículos, etc. Hay un indicador muy sencillo que me parece muy elocuente. En España, en 1800, la población agrícola o agraria era el 65% de la población. En 1900 era exactamente la misma proporción. Entonces, un país en donde la agricultura conserva esta importancia no puede ser un país de gran crecimiento. Y no lo fue. Hubo crecimiento, pero el crecimiento que hubo en España, sobre todo, no fue por habitante, sino que aumentó la población y más o menos el producto por habitante creció, pero muy poco. Esto, a mi modo de ver, explica que la revolución burguesa en España se intentó, pero nunca triunfó. En España hay muchas revoluciones burguesas en el siglo XIX. Primero, la lucha contra Napoleón, que las Cortes de Cádiz, una revolución. El trienio liberal, otra revolución. Después hay las guerras carlistas y el triunfo sobre las guerras carlistas, pero luego viene la revolución del 54, luego la revolución del 68, y todas son lo mismo. La política española realmente es monótona durante todo el siglo XIX, porque los problemas son los mismos. Los partidos, el carlismo siempre está ahí. ¿Por qué está ahí? Pues porque hay mucho campesino, entre otras cosas. Los liberales no consiguen nunca revoluciones, pero no consiguen nunca consolidar esas revoluciones. Tenemos el fenómeno constante, no solo de la guerra carlista, sino de los pronunciamientos que unos son de izquierdas, otros son de derechas, pero no se adelanta nada.
España termina económicamente y socialmente muy parecido el siglo XIX como al principio y al final. En la economía española, cuando realmente despega, es en el siglo XX. Además, despega rapidísimamente. El primer tercio del siglo XX en España sí es un periodo de crecimiento. Curiosamente, no sé si está relacionado con la pérdida de Cuba, pero el hecho es que ahí sí que se puede citar una cantidad enorme. Primero, la población agrícola disminuye, la población agrícola disminuye mucho. Las tasas de alfabetización aumentan, que durante el siglo XIX crecen muy lentamente. Y luego pues aparece la industria pesada, aparece la siderurgia, aparece la metalurgia. Las industrias españolas en el siglo XIX son la alimentaria y la textil. Y en cambio las industrias pesadas se desarrollan, la electricidad, todo eso se desarrolla en el siglo XX. Entonces yo creo que en ese momento la revolución burguesa española es la Segunda República, o si se quiere, la República precedida por la dictadura de Primo de Rivera, que realmente, desde el punto de vista es bastante más creativa, digamos, de lo que normalmente se le atribuye. Pero, en fin, el caso es que ahí aparece una revolución. Es decir, la República es revolucionaria en el sentido de que innova extraordinariamente. Uno de los problemas que se termina es el caciquismo y el pucherazo y todo esto, que realmente empañan las formalidades electorales del siglo XIX y de principios del XX. Pero España tiene la mala suerte de que su revolución burguesa, digamos, coincide con la Gran Depresión Mundial. Entonces, por una serie de razones, la Depresión Mundial incide en la sociedad española de tal manera que tenemos una guerra civil. Bueno, hemos visto que en muchos países la revolución burguesa y la guerra civil van unidas. Es decir, no es una cosa tan extraordinaria tampoco. Y después también pues, aparece una dictadura militar. El bonapartismo o Cromwell, en Alemania Bismarck tiene un poco ese papel, aunque no sea un dictador militar exactamente, pero tiene este papel de figura semidictatorial que tranquiliza a la burguesía después de conatos revolucionarios. Y entonces, pues tenemos una larguísima dictadura. Pero eso sí, la dictadura de Franco, la de Napoleón son 15 años, la de Cromwell son apenas 10, lo de Franco fueron casi 40 años. Pero ahora está dividido el franquismo en dos periodos. Es decir, el segundo periodo realmente es el periodo de crecimiento, y desde ese punto de vista tiene mucho éxito, aunque ya en los años 50, antes del plan de estabilización, hay crecimiento, aunque con gravísimos desequilibrios. Bueno, ¿cuándo viene la revolución proletaria? Pues es la transición, indudablemente. Es decir, a la muerte de Franco, los gobiernos, sobre todo los gobiernos de Adolfo Suárez, que realmente implantan yo diría pues el 80 o el 90% del estado de bienestar en España. El seguro de desempleo, los seguros sociales, los había con Franco, pero eran muy limitados, muy modestos. Bueno, pues entonces yo diría que España, por ser un país atrasado que crece en el siglo XX, comprime en el siglo XX todas esas revoluciones que en otros países pues, tienen lugar con separaciones de siglos. Porque, francamente, por ejemplo, en Inglaterra, pues, entre la revolución burguesa del siglo XVII nos encontramos con la revolución proletaria del siglo XX. O sea, hay una diferencia muy grande. En España, si esto se comprime, lo malo con Italia
la legislación, que es un país muy parecido a España, pues es que, claro, lo malo de Italia es que hasta 1861 no es Italia. Entonces, pues claro, es más difícil de comparar. Pero yo creo que a Italia le pasa un poco lo mismo. Tiene una cosa muy parecida. Bueno, ¿qué es? Pues yo creo, podría hacer un... ¿Qué quiere decir que sí? Sí. Bueno, pues sí. No sé si no sería mejor dar esto terminado aquí y hablar, decir que ustedes participaran un poco, que me preguntaran, que me objetaran, o que yo haga un resumen muy rápido de lo que creo que hemos visto en el curso. Parece que eso es lo que prefiere, lo que, por lo menos usted, muy claramente. Bueno, pues yo creo que efectivamente hemos visto, primero, que las revoluciones parecen que son el modelo de desarrollo político y social de la edad contemporánea. Tenemos revoluciones muy parecidas, muy abundantes, y que, ¿por qué? Llamando a las revoluciones, pues un cambio social y político acelerado. Un periodo de cambio político y social acelerado, probablemente, muy frecuentemente, acompañado de violencia. Pero como vemos, es mucho más típico que acompañe la violencia en las revoluciones burguesas que en las revoluciones proletarias, por las razones que he explicado aquí. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y Rusia y China? Yo creo que Rusia y China y otros países que siguen a Rusia y China han escogido un camino totalmente equivocado. Las revoluciones China y Rusia, sobre todo la rusa, quiere ser una revolución proletaria, pero no lo es. Por una razón muy simple, porque cuando en 1917 en Rusia no hay proletariado, hay un proletariado muy pequeño. Es decir, el elemento revolucionario en la Rusia del año 17 es el campesinado. Y el campesinado no quiere una revolución para proletarios, que es lo que traía Lenin en la cartera. Entonces, ¿y qué ocurre entonces? Que es una revolución fallida, en realidad, que no tiene apoyo popular, que gana la guerra civil porque tiene el apoyo de los campesinos, porque los campesinos apoyan a los comunistas porque creen que les van a dejar la tierra, porque los campesinos se han apoderado. Rusia nunca ha tenido escasez de tierra, los campesinos casi siempre han tenido. El bracero puro ha sido muy raro en Rusia. Rusia es un país con muy baja densidad de población, que lo que abunda es la tierra. Entonces, los campesinos, aunque sean pobres, son un poco terratenientes, vamos. Pero claro, cuando llega la revolución, invaden las tierras de la nobleza y se asignan una cantidad enorme de tierra, y que para ellos eso es la revolución. Cuando llega la guerra civil, los campesinos ven por el lado de los blancos, hacen la contrarrevolución y aspiran a devolverle la tierra a los aristócratas. Y en cambio los comunistas dicen que no, que van a guardar la tierra. Ellos defienden a los comunistas ganan la guerra. Lo que no sabían los campesinos es que 10 años más tarde les iban a quitar la tierra y se iban a armar otra casi guerra civil. Pero claro, una guerra civil que aquí perdieron porque se enfrentaron ya a un Estado organizado y un Estado terrorista. Por eso digo que no es el camino de Lenin fue un camino desastroso. La prueba está en que al cabo de 70 años el sistema de Lenin se vino abajo espontáneamente. Vamos, yo no puedo imaginar un fracaso tan sonado. Pero por una serie de razones, durante mucho tiempo la humanidad creyó en el sistema comunista, en el sistema de Lenin. En parte
Porque en los años 30 la gente no conocía lo que estaba pasando en Rusia y parecía, es decir, John Reed, que se ha hablado ahora tanto de John Reed en los 10 días que cambiaron el mundo. Lo que no se dice es que John Reed, la segunda vez que fue a la Unión Soviética, dijo: esto es un desastre. Lo que han hecho los comunistas ha sido quitar a la nobleza y ponerse ellos en los palacios de los nobles. Y eso no se cuenta. Pero es así. Pero claro, al tiempo que estaba ocurriendo esto, estaba la Gran Depresión en el mundo, y entonces parecía que el capitalismo había fracasado y que lo que venía era que lo de la Unión Soviética era algo nuevo y que seguramente era el sistema llamado a sustituir al capitalismo. No era así, no fue así. Pero el hecho es que ya en China estaba Mao Zedong invitando a Lenin, tratando de invitar a Lenin, adaptándolo a las circunstancias chinas, y después, pues este modelo no se ha generalizado, pero se ha copiado mucho. Y bueno, a pesar de que claro, ha dado resultado en China, pero que ha dado resultado en China porque los chinos han arrumbado la economía comunista. Los chinos se encontraron con que a la muerte de Mao Zedong, después de 30 años de revolución, los chinos seguían pasando hambre, pues el señor Deng Xiaoping dijo: bueno, pues vamos a resolver un problema realmente de hambruna que había en una región. Vamos a dejarles que produzcan para el mercado. Lo dejaron que produjeran para el mercado y al cabo de pocos años, aquella región estaba completamente, es decir, la gente comía y crecía, y entonces dijeron: vamos a seguir probando. En la agricultura china cambió completamente, se convirtió en excedentaria, y los chinos dejaron de tener hambre, y entonces dijeron: vamos a probar con las industrias y con el comercio, y efectivamente todo funcionó. Entonces, bueno, dijeron: la economía a la rusa no funciona en absoluto. Y ese fue el éxito de China. El problema fue que generalmente el crecimiento económico viene acompañado de aspiraciones democráticas. Y ahí Deng Xiaoping, que era tan inteligente para otras cosas, pues en se negó. Y entonces yo siempre lo digo, a mí me parece que lo más parecido a la economía china es la economía franquista, porque era exactamente eso, una economía de mercado que durante los años 60 fue maravillosamente, y políticamente una dictadura, que es lo que tienen en China. Ya no sé. Bueno, y entonces, como vemos, pues repito, porque ya lo hemos visto ahora, los países que crecieron, pues sus proletariados, sus trabajadores, etcétera, etcétera, con un mejor nivel de vida y un mejor nivel de educación, pudieron llegar a participar en el gobierno, y nos encontramos ahora pues con unas sociedades adelantadas que realmente podríamos decir que han llegado a su meta. Yo no veo que esas sociedades sí pueden mejorar, pero no pueden cambiar de sistema. Cualquier sistema alternativo es peor. Como veíamos al principio, sin embargo, cuando cayó la Unión Soviética, se pensó, muchos optimistas pensaron y pensamos que es decir, que íbamos por el buen camino, que la humanidad va por el buen camino. Había triunfado la democracia, había triunfado el estado de bienestar, Rusia parecía dispuesta a seguir ese camino, también con Yeltsin, y daba la impresión de que era el modelo superior
de los países desarrollados, pues podía generalizarse en el mundo. 30 años más tarde nos encontramos con que no, con que la Guerra Fría, que había opuesto a capitalistas y comunistas, se veía sustituido por una oposición, en cierto modo, mucho más elemental y mucho menos ideológica. Democracias contra dictaduras. Y en esas estamos. Y no está muy claro que las democracias vayan a ganar. Otra cuestión que se me ha planteado muchas veces. El porvenir de las revoluciones. ¿Va a haber más revoluciones en el mundo? Pues yo creo que no. Yo creo que no, porque en el mundo desarrollado estamos a final de trayecto. Yo creo que hemos llegado, francamente, soy un poco pavlosiano, a la mejor organización social que hemos conocido. La democracia y el Estado asistencial. Pues se pueden mejorar en los países, pero realmente un cambio radical no es necesario. Yo no veo por qué sea necesario. El peligro, sin embargo, es que las democracias regresen. Y nos encontremos pues con que en muchos países los votantes parecen decir que no le dan mucha importancia a lo que la tiene, es decir, a esto. Pero claro, eso ya son... Lo que puede ocurrir son contrarrevoluciones. Es decir, situaciones en que, por una serie de razones, la democracia regresa, la democracia se marchita, la democracia deja de funcionar. Porque la democracia, con todo, es un aparato muy delicado. La separación de poderes es algo muy importante, y cuando se acaba una separación de poderes, como puede ocurrir aquí, y como ha ocurrido en Hungría, y como estaba ocurriendo en Polonia, pues resulta que lo que tenemos no es una revolución, tenemos una contrarrevolución, una regresión de la democracia a la semidemocracia o a la semidictadura. Eso a mí me parece que es muy peligroso, y que no es una cosa que valga la pena olvidar. En Rusia ocurrió lo mismo. En Rusia, cuando en 1991 terminó el sistema soviético, durante una década disfrutaron de una vuelta a la democracia, y sin embargo ocurrió tremendamente que esa democracia que tenían, eligieron a Putin, y Putin poco a poco ha ido socavando esto, y se ha convertido la sociedad rusa pues a una dictadura mal disfrazada. De modo que estas cosas pueden suceder y son preocupantes. Yo no sé, yo creo que quizás tengáis algún comentario que hacer sobre esto, o alguna pregunta o algo, o sobre cualquier otra cosa. Yo ya se me ha acabado la cuerda. Sí. No he dicho nada. Bueno, había muchos nombres. Había muchos que no eran nada. Pero bueno, Atatürk es un personaje, a mí es un personaje que me es simpático. Y yo creo que desde Atatürk para acá, Turquía ha crecido, pero políticamente ha regresado. Es decir, yo preferiría no hablar de temas religiosos y tal y cual, porque no es mi especialidad, y
y no quiero herir sentimientos, pero sí, me parece un personaje de los más interesantes del siglo XX. Ataturk, Mustafa Kemal. Allí ya tienes una petición de palabra del señor. Aquí el señor. Sí, perdón. Sí, luego usted. ¿Qué relación ve usted entre el populismo y la economía? Bueno, pues quizá, ¿por qué no precisa usted un poquito más? Porque, ¿Qué consecuencias económicas tiene el populismo? bueno, el populismo para mí tiene consecuencias políticas, no necesariamente económicas. El populismo, tal como yo lo entiendo, es esa creencia o esa opinión de que el electorado está por encima de la ley. Y entonces los problemas que se plantean, en lugar de tratar de resolverlos con arreglo al sistema legal, el sistema institucional, pues se puede acabar con el sistema institucional o destruirlo parcialmente porque el electorado le parece bien. Es decir, es un poco el sistema que han practicado algunos políticos de los plebiscitos. Es decir, pues someter a votación general muy frecuentemente los problemas. Yo creo que eso es peligrosísimo, porque por desgracia el electorado puede tener ideas acerca de lo que prefiere o lo que no prefiere en términos muy, ¿cómo diría yo?, de bloque. Pero para resolver problemas concretos, y el electorado yo creo que no está cualificado, y es mucho mejor que haya un entramado institucional que filtre las preferencias del electorado. Por lo tanto, yo creo que el populismo es una doctrina muy equivocada, muy peligrosa, y que puede tener, efectivamente, económicamente también puede tener unos resultados muy catastróficos, pero en fin, yo creo que es una doctrina más política que económica. Es una especie de versión defectuosa o defectiva o imperfecta de la democracia. Es el sistema plebiscitario. Nos encontramos aquí en España, hemos oído últimamente que el Parlamento, las Cortes, están por encima de la ley. Y eso es un disparate monumental. Es decir, solo están por encima, no están por encima de la ley. Si hay que renovar el sistema legislativo, se renueva con arreglo al sistema legislativo. Pero lo que no se puede hacer es saltarse las cosas simplemente porque el pueblo ha manifestado una cosa u otra. Por desgracia, el pueblo muchas veces pues vota cosas contradictorias. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Perdón, pero usted, había otra persona. Sí, creo que era usted. Yo quería comentar sobre la eficacia de la socialdemocracia. Entonces yo veo que la socialdemocracia se escora bastante hacia el comunismo. ¿Hacia el comunismo? Hacia el comunismo. Es decir, yo aquí en España, especialmente en España, el Partido Comunista se fundó en una visión del Partido Socialista. Incluso crearon dos partidos comunistas. Más adelante, la juventud socialista se la llevó Carrillo hacia la juventud comunista. Es más, durante la Guerra Civil, el Partido Socialista, la parte más, digamos, proclive al comunismo, fue la que triunfó, la de Largo Caballero. A Besteiro y al otro, todos los apartaron. Sí. Y corriendo luego la guerra, curiosamente al Largo Caballero lo destituyen porque todavía no era suficientemente comunista. Sí. Yo veo también que, por ejemplo, en
sé si en Suecia y tal habrá triunfado la socialdemocracia, pero por ejemplo en Francia y en Italia, los partidos que se han impuesto al final han sido el Partido Comunista, que ha absorbido a los socialistas. Bueno, yo creo que los partidos comunistas en Europa prácticamente tienen muy poco peso. Tiene usted razón que durante la República el Partido Socialista era un partido bastante, como diría yo, proteico, si quiere. Había socialdemócratas y había comunistas y había posturas intermedias. Era un partido pues que, en fin, no tenía una doctrina muy clara y sobre todo tenía unas ramas distintas unas de otras. Fue muy peligroso lo que hizo, es verdad, pero no creo que que se pueda decirse como una regla que la socialdemocracia ha sido siempre o muy frecuentemente procomunista. Como digo, en Europa de la posguerra, pues no, francamente. Los partidos, era muy grande el Partido Comunista en Italia, por ejemplo, y en Francia, y ahora no quedan ni los restos. Y en España tampoco. Bueno, en España ahora estamos viendo unos rebrotes comunistas, porque usted me dirá por qué, pero yo no entiendo. Pero, perdón, vamos a ver. Usted estaba. Yo cuando estaba hablando de las revoluciones, pensaba preguntarle si vivíamos ahora algún proceso de revolución. Yo diría de contrarrevolución. Lo que me pregunto es que el Estado asistencial tiene límites en el sentido de si, claro, porque la población quiere más asistencia. Claro. Reiteradamente. Y entonces, el tema es que hay que financiar el Estado asistencial. Entonces, la política, por otro lado, evoluciona ofreciendo asistencia. Y si consigue más votos ofreciendo asistencia, entonces se produce, es un problema que a mí me causa una crisis de la democracia, en el sentido de que la gente quiere asistencia y los políticos, para conseguir el poder, ofrecen asistencia. Pero no hay manera de sostener la asistencia. Es una duda. Tiene usted toda la razón. Eso es uno de los problemas típicos de la democracia, que claro, generalmente el público pues exige de todo y no tiene en cuenta el coste, no tiene en cuenta los empleos alternativos que puede tener esos recursos que demandan. Y eso, claro, precisamente eso es uno de los problemas que plantea la democracia y que por lo que se necesitan instituciones que puedan canalizar y impedir que se persigan fines incompatibles, ¿no? Pero eso es un problema que lo vamos a tener siempre. El ser humano sabe lo que quiere, pero no le importa tanto cómo hay que conseguirlo. Eso es así. Ese es el problema de la democracia. Es uno de los problemas graves de la democracia, por efecto. Y además, otro problema grave es que la democracia es un mecanismo bastante complicado que yo le diría la mayor parte de la gente no entiende. Y claro, si no se resuelve este problema, acabará con la democracia y con el crecimiento económico. No digo que no. Vamos, es un verdadero problema, efectivamente. Sí. Bueno, yo creo que aquel señor estaba antes. Allá. Sí. ¿Se me escucha? Si habla usted fuerte. Nada, le quería preguntar un poco por un tema que me generó un poco de dudas y que de hecho ya lo hemos hablado en alguna sesión pasada, y tiene que ver con el hecho de que en los sistemas autoritarios o dictatoriales, cuando tiende a haber crecimiento económico, con el tiempo suele ir acompañado de aperturas democráticas, como fue el caso chileno. Pero dentro de los sistemas democráticos, muchas veces
cuando tenemos sistemas democráticos funcionales, hay una añoranza de la vuelta hacia la dictadura. Es un poco como la serpiente que se muerde la cola. ¿Por qué podemos ver este tipo de situaciones? Porque los sistemas que obtienen ese bien mayor que es la democracia pueden dar la vuelta de un sistema, digamos, anterior, y que además ha demostrado ser inclusive menos eficiente que la democracia para la administración de recursos. Y dentro de eso, una cosa que he pensado alguna vez, estudiando el tema, si dentro del experimento comunista más famoso, hacia el final Gorbachev hubiera sido un socialdemócrata, realmente dentro del sistema comunista. Sí. O si fue realmente un comunista que simplemente intentó reformar levemente el sistema, sin llegar a pasarse al otro lado de la historia. Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que usted ha dicho, francamente. Ocurre, uno de los problemas de la democracia es que el público, cuando se siente inseguro, instintivamente se aferra a figuras, digamos, autoritarias. Es decir, ¿por qué ocurre muchas veces que efectivamente triunfan en democracia personas que son bastante políticos que son bastante antidemocráticos? Porque la gente, cuando se siente insegura, quiere un símbolo de estabilidad, de autoridad. Y eso es, por desgracia, es así. No, la democracia, como decía Churchill, es un sistema muy malo. Lo que pasa es que las alternativas son peores, pero es cierto que la democracia plantea muchísimos problemas. Y muchísimos problemas, porque, claro, es que la inteligencia media de una población grande pues es bastante pequeña. Claro, hay que construir una serie de filtros que permitan que los electores elijan, pero que no se les dé a elegir cosas muy complicadas, porque entonces es el problema del populismo. El populismo es tremendo, porque no, por una parte uno quiere que se cumpla la voluntad general, como decía el ruso, pero por otra parte hay que canalizarla de una manera que sea útil. Y pues eso es una cosa que vale la pena pensarla. Y yo, una cosa que lamento en España es que se discute un poco de esto y se enseña, no hay clase de civismo y de política para el gran público. Es tremendo lo poco política que sabe, yo creo, el español medio. Y sería muy importante que lo hubiera, ¿no? Sí. Me sorprende un poco que no se haya mencionado que España fue un imperio donde nunca se ponía el sol. Sí. Bueno, y que perdió todas sus colonias. Un poquitín lo has mencionado. Bueno, no lo escuché entonces, pero sin duda alguna perdió, porque Inglaterra perdió las colonias en los Estados Unidos, pero la reina Victoria se ocupó de mantener una relación con Nueva Inglaterra. Sin embargo, España no logró eso. Me parece, simplemente para ver su comentario en torno a eso. Sí. Y además, sí. Tengo una respuesta. Es decir, tengo dos respuestas. El problema de España uno de ellos es físico. Es decir, España es un país cuya agricultura no está muy bien adaptada a la agricultura moderna que triunfó en la edad moderna y contemporánea. El Mediterráneo, piensa en una cosa, el Mediterráneo era el centro del mundo en la antigüedad y sin embargo acabó perdiendo eso. ¿Por qué? Por el Pacífico y el Atlántico.
Sí, el Pacífico y el Atlántico. Pero, ¿usted cree que todo es comercio? No, y yo creo que no es eso. Es que las técnicas agrícolas que se desarrollaron en la Edad Media estaban mejor adaptadas para la Europa del Norte. Y la Europa del Norte, empleando las técnicas agrícolas, típicamente el llamado arado pesado, etc., hicieron que la agricultura del norte de Europa, más húmeda y más fértil, se pudiera cultivar. Lo que antes eran los bosques, las selvas negras, de donde salieron los godos, pero que eran nómadas, porque no se podían cultivar. Cuando se aprendió a cultivar ese tipo de tierra, resultó que tenía muchos mejores rendimientos que la Europa mediterránea, más seca, más árida. Entonces, yo creo que esa es la clave para entender por qué cambia el centro de gravedad en Europa de norte a sur, de sur a norte. Y entonces, esto explica un poco el problema de España. Yo creo que también España, sin embargo, el gran éxito de España en los siglos XV y XVI, a la larga, fueron un grave problema. ¿Por qué? Pues porque España se convirtió en un país tremendamente intolerante del pensamiento. Es un país rígidamente ortodoxo y produjo la Inquisición y produjo la Contrarreforma. Y eso para España fueron unas catástrofes tremendas. España abandonó la especulación filosófica porque se imponía la ortodoxia religiosa. Y yo creo que eso lo seguimos pagando hoy. Muy bien, Marcelo. Bueno. Muchas gracias, Gabriel. Bueno. Esta magnífica conferencia y muchas gracias a todos. Bueno.